Aviso. El siguiente vídeo posee material fuerte tanto en imágenes como en sonido. Si usted es una persona susceptible, te invito a que abandones el vídeo inmediatamente. Date por avisado. Sin más preámbulos, que comience el vídeo. Número 1. El caso del exorcismo de Emily Rose. En verdad, era Annalise Mitchell, de origen alemán, quien fuera poseída por 6 demonios, cuya vida se llevaría a la pantalla grande con el film, El exorcismo de Emily Rose. Annalise Mitchell tenía sueños como todas las niñas de su edad, el suyo era ser maestra. Todo este martirio empezó a mediados de 1968, cuando Annalise tenía solamente 16 años. Desde esa edad ella comenzó a tener sacudidas que estremecían todo su cuerpo, además de posturas corporales humanamente imposibles. Al ver esto, sus padres la llevaron a la clínica psiquiátrica Wolfsburg, en Alemania, donde posteriormente le diagnosticarían epilepsia. Su tratamiento duró un largo tiempo sin que llegara a haber algún signo de mejoría. Desde ese momento Annalise empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Después de varias acciones por parte de Annalise, como negarse a ingerir alimentos, argumentando que no lo hacía porque los demonios se lo impedían, dormía en un suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Gritaba por su casa por horas hasta que escupía sangre, rompía crucifijos, cuadros de Jesucristo, y se rasgaba la ropa. En septiembre de 1975 el obispo de Würzburg, Joseph Stam, asignó al padre Arnold Renzi a pastor Ernest Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Annalise Mitchell. Aproximadamente duraron 10 meses los exorcismos, 1 o 2 sesiones cada semana. Annalise afirmaba estar poseída por Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. Sin embargo, muchas mentes racionales afirman que Emily padecía de diversas enfermedades y que a causa de esto y de la influencia de los sacerdotes y su familia católica creía estar poseída, por lo que se culpó a muchos de no darle a Emily un tratamiento correcto, que la pudo haber salvado de su muerte. La medianoche del 1 de julio de 1976 muere Annalise Mitchell. Das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Toten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Número 2. El caso de Edward Mordeik. Edward Mordeik, de quien se decía que era heredero de una de las familias más aristocráticas de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó su título y se suicidó a los 23 años. Vivía totalmente recluido. Su figura destacaba por su gracia, y su cara, es decir su cara natural, era muy hermosa. Pero en la parte de atrás de su cabeza tenía otra cara. Esta de una bella joven encantadora como un sueño, horrible como un demonio. La cara femenina era solo una máscara, ocupando solo una pequeña parte del cráneo, pero exhibía signos de inteligencia, de una inteligencia maligna sin embargo. Podía vérsela sonreír burlonamente mientras Mordeik dormía. Sus ojos seguían los movimientos del espectador y los labios farfullaban sin cesar. Ninguna voz se oía, pero Mordeik afirmaba que no podía dormir por la noche debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica, como la llamaba, que nunca duerme, sino que me habla continuamente de unas cosas tales que solo pueden hablarse en el infierno. A pesar de que lo vigilaban constantemente, consiguió veneno y se suicidó. Dejó una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado para que no continúe con sus horribles susurros en mi tumba.
Número 3. El caso de la zona del silencio. En la parte central del bolsón de Mapimí, el cual se encuentra entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango, se localiza un área llamada la zona del silencio. El enigmático nombre es causa de un sinfín de mitos que han surgido en torno a la zona. El bolsón de Mapimí está situado en la parte centro-norte de México, a unos 180 kilómetros al noroeste de la laguna que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, y forma parte del desierto chihuahuense. La zona del silencio se encuentra situada entre Durango, Chihuahua, y Coahuila, entre el paralelo 26 y 28, en el lugar llamado Vértice del Trino. Recibe su nombre porque las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal y esto se da solo en algunas pequeñas áreas, debido a que existen campos magnéticos. La zona del silencio fue reportada por vez primera en la década de 1930 por Francisco Sarabia, piloto mexicano que afirmó que su radio falló misteriosamente mientras sobrevolaba la zona. Desde entonces, muchas personas que han visitado la zona han reportado que las señales de radio se interrumpen al entrar en ella, y que las brújulas dejan de apuntar al norte magnético. A pesar de ello, ninguno ha presentado evidencia sólida que soporte su afirmación. Una explicación lógica para estos fenómenos podría ser la alta concentración de hierro proveniente de la constante caída de meteoritos. Alguna vez en el tiempo, esta gran extensión de tierra estuvo bajo las aguas del llamado Mar de Tetis, demostrado por la existencia de fósiles marinos en la zona. En la zona del silencio también existen áreas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, así como especies endémicas, como lo es la tortuga del desierto, reptiles únicos en el mundo y abundantes nopales violáceos que deben su color a que las capas que protegen de los rayos solares han sido desgastadas por el viento solar. Se puede encontrar la gobernadora, la sabaneta, pastizales, ocotillos, magueyales y cactáceas, algunas de ellas endémicas, yucas, candelilla, nopaleras y mezquites. A su vez, se pueden observar liebres y conejos, ratones y ratas canguro, zorros, coyotes y búhos. Al igual que la vegetación, los animales sufren adaptaciones especiales que les permiten vivir en las condiciones adversas de esta árida región. La zona del silencio es frecuentemente comparada con el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Egipto, las ciudades sagradas del Tíbet, y Cabo Cañaveral, todas localizándose entre los paralelos 26 y 28. Pronto surgió la versión de que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet o Nepal, existía una zona con las mismas características, por lo que se considera la zona como un polo donde se concentraba la energía terrestre. En 1978 se creó la Reserva de la Biosfera de Mapimí, auspiciada por el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, el Instituto de Ecología, el CONACYT y otras organizaciones. Muchos de los fenómenos de la zona no han sido investigados a la profundidad requerida, por lo que no se ha ofrecido una evidencia científica sólida que confirme estos hechos. La zona del silencio también es conocida por el lanzamiento del misil de pruebas Athena, lanzado desde una base militar cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de misiles de White Sands, que perdió el control y cayó en esta zona. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo. Inmediatamente, un equipo de especialistas llegaron para buscar el misil. La búsqueda, por tierra y aire, duró 3 semanas. Cuando finalmente se localizó el cohete, se construyó una carretera para transportar los restos y una pequeña cantidad de tierra contaminada. Como resultado de las operaciones de rescate de la Fuerza Aérea estadounidense, surgieron varios mitos e historias sobre el área, incluyendo extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y fauna o visitas extraterrestres. Número 4. El caso de la mansión Rochester. Muchos creen que existen entidades que han dejado su forma humana y que se aferran o adoptan como su hogar edificaciones en todo el mundo. Y esto puede suceder porque el ente perdió su vida en el lugar o en las proximidades y siente una peculiar atracción por el predio o persona que habite allí, entre otras tantas causas. Tal es el caso de la mansión Rochester, aunque se desconoce la razón específica por la cual se ve poblada por figuras fantasmales que deambulan por sus jardines y aposentos. La residencia se encuentra en el Valle de Cotswold, Inglaterra, y es, en verdad, un edificio enorme que de solo verlo produce escalofríos que hielan la sangre, sobre todo por sus inquietantes gárgolas que parecen custodiar el edificio y acechar a quien ose inmiscuirse dentro. Conozcamos algo de su historia.
William Lade, un adinerado masón, había comprado el inmueble que anteriormente se erigía en estos terrenos para demolirlo y luego levantar su palacio, pero a causa de su muerte prematura no se pudo seguir financiando las obras y la casa quedó incompleta. Durante la época en que Lade levantaba la mansión se produjeron extraños accidentes fatales entre los obreros y hasta el sitio fue testigo de un asesinato. Lake falleció en 1873 y la finca quedó en manos de su familia. En 1938 fue vendida y en 1940 cuadrillas del ejército de Estados Unidos y Canadá se estacionaron allí hasta que terminó el enfrentamiento bélico. De más está aclarar que muchos de ellos perdieron la vida en estas tierras. La primera aparición documentada data de 1902, un vicario de la zona observó una figura etérea en las puertas de la mansión y años más tarde un jinete incorpóreo vestido con ropa de la guerra civil se dejó ver en las proximidades de la misma. Otras figuras espeluznantes que suelen aparecer súbitamente en la casa son un pequeño hombre de pie en el umbral de la capilla, una figura fantasmal alta que deambula por los pasillos y un elemental en el sótano. Por otro lado, una cabeza flotante habita o frecuenta el baño y una mujer anciana gusta de atacar a las mujeres en los rincones más oscuros de la casa. Los visitantes también han declarado ver cómo piedras de variados tamaños son arrojados de un extremo a otro de algunas habitaciones. Debido a su popularidad, la casa es concurrida por cazadores de fantasmas y curiosos que quieren experimentar en carne propia la sensación de ser espectadores de un fenómeno que traspase las barreras de la realidad humana. Muchos de ellos al poner un pie dentro sencillamente se desploman y otros sufren una suerte de ataque espectral. Entendidos de temas paranormales concluyeron que la mansión es el epicentro de gran actividad paranormal y poltergeist. En sus visitas al lugar se recolectaron detalles de apariciones etéreas, sombras negras, grabaciones de sonidos espectrales y notorios cambios de temperatura. Número 5. El caso de la mansión Summergate. La mansión Summergate, antes conocido como la mansión Lamont, es ahora un agujero abandonado en las costas de West Bay Lake en el condado de Vilas, en el noreste de Wisconsin. Tiene la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Wisconsin. Debido al abandono, los elementos y pequeñas cosas de la mansión actualmente quedan en pie. Summergate fue construido originalmente durante el siglo XX como un lodge de pesca. En 1916 fue comprado por Robert Lamont, que empleó arquitectos de Chicago y Watson para remodelar sustancialmente la propiedad y convertirla en una mansión. Lamont se mantuvo en Summergate durante aproximadamente 15 años, tiempo durante el cual las sirvientas de Lamont dijeron que la mansión estaba embrujada, pero él no les creyó. Sin embargo, después se informó de haber abandonado la propiedad de repente a mediados de la década de 1930 después de presenciar una aparición en la cocina de la mansión. Después de permanecer vacante durante algún tiempo, la casa se convirtió en la residencia de Arnold y Ginger y sus 4 hijos, que se trasladaron durante la década de 1970. Es a partir de este momento en adelante que la mayoría de los informes inquietantes vienen. Después de su residencia, Arnold informó una serie de sucesos extraños, que van desde el parpadeo de sombras que parecían moverse por los pasillos y las voces suaves que se detuvieron cuando entraron en las habitaciones, con inexplicables problemas eléctricos y mecánicos y ventanas de guillotina que se levantaban. Ellos también dijeron haber visto el fantasma de una mujer no identificada que aparece varias veces en las inmediaciones del comedor de la casa. Dentro de los 6 meses de pasar a Summergate, Arnold sufrió una crisis y Ginger intentado suicidarse. Arnold fue enviado para su tratamiento y Ginger se mudó con sus padres en Granton, Wisconsin. Bueno, eso ha sido todo. Se despide de ustedes Daniel García. Nos vemos la semana que viene.